Saludamos afectuosamente por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Hará un análisis y descripción de una cita bíblica y de sus alcances. Me refiero a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para ponernos en contexto, diremos que una de nuestras principales preocupaciones como creyentes debería ser conocer más a quien decimos que es el autor de nuestra salvación, es decir, conocer cabalmente quién fue y qué representa para nosotros hoy día nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, este programa tiene entonces como objetivo llevarles a ustedes justamente a llegar a conocer las dimensiones, los alcances y las responsabilidades que eh, surgen a partir de que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y que podemos conocerle en todo aquello que significa por medio del estudio de su palabra. Y en base a ella entonces iniciamos el programa de hoy. Le pido especial, como siempre, especial atención a las citas bíblicas, ya que a partir de ellas surgen los comentarios y las afirmaciones que podemos hacer. Pues bien, ¿qué dice Filipenses 2:5? Es un versículo breve que aparentemente pareciera ser que no significa mucho en el contexto tan amplio en el que se desarrolla la ruta bíblica del Señor Jesucristo, pero como vamos a ver ahora, a partir de este versículo se desprende una doctrina o enseñanza bíblica muy importante y que debemos tener en cuenta. Filipenses 2:5 dice así, comillas, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una pregunta surge de esta cita en cuanto a que obligatoriamente debemos conocerle íntegramente para poder tener su parecer, pues de ello depende totalmente nuestra conducta y edificación como cristianos y creyentes. Entonces, nos debemos preguntar, ¿conocemos de verdad? Y de no ser así, ¿qué tenemos que hacer con respecto a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas para tener su parecer, ya que decimos y confesamos que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador? Por otra parte, estamos conscientes que desde nuestra vieja naturaleza humana, pecadora, a la cual aún pertenecemos, actuamos y somos aún sujetos de pecado, apartándonos del parecer de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que trataremos por medio de su palabra y como creyentes presentarles aspectos importantes de su vida que debemos conocer a cabalidad, ya que es Él el objeto de nuestra fe y el autor de nuestra eterna salvación. Y por medio de Él y todo, es el responsable de nuestro nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, más cuando muchos de nosotros hemos afirmado, según lo que se establece en Gálatas 2:22, escúchelo muy bien, cita la tenemos siempre en mente y la hacemos nuestra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y decimos muy sentenciosamente, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de nuestro Dios.
afirmando con ello, que somos nueva criatura y como nuevas criaturas, nuestro deber es parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Descompongamos gramaticalmente esta cita bíblica en la que fundamentamos nuestra declaración de fe y lo que somos ahora nuevas criaturas y que hemos por lo tanto nacido de nuevo o hemos renacido. Primero, comenzamos haciendo un desglose del versículo. Primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí se encuentra implícita su obediencia. El Señor, haciéndose hombre, fue obediente a Dios el Padre y se sometió libremente a la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, nosotros también decimos y nos comprometimos que morimos al pecado por obediencia a Dios, tal como lo hizo el Señor Jesucristo, que muere en la cruz para pagar por nuestros pecados. Segundo desglose, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí está presente su santidad. Eso significa que debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo fue? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Estamos hablando de Cristo. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y en cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 23. Sigamos con el tercer desglose. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, imito por medio de la fe a Cristo. Algunos autores cristianos nos dicen al respecto que la pregunta sobre cómo vivir por fe nunca debe ser tratada como algo solamente teórico, sino que se presenta como una necesidad urgente y cotidiana de el creyente, reflejada o que tiene que reflejar en su vida. La Biblia nos enseña claramente y de manera contundente que el justo vivirá por su fe. Romanos 1:17, Habacuc 4. Esta es un profundo mandato y una poderosa verdad. Para conocer a quién debemos imitar, definamos ahora bíblicamente quién es el Señor Jesucristo, el objeto de nuestra fe. Vemos que el Señor Jesús es Dios. El Evangelio de Marcos nos dice que en él está el poder real manifestado en su humanidad, es decir, Dios hecho hombre, y como ya hemos dicho, se hizo siervo o esclavo. Es decir, podemos deducir que Dios, Cristo es perfecto Dios y también perfecto hombre. Y como hombre se hizo esclavo. El esclavo, su función era servir y servir a su amo. Cuando él declara de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir y para dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales estamos los que por la fe hemos recibido en arrepentimiento, según Isaías 5:3. Decimos que con base a ello el Señor Jesús fue antes que nosotros, porque sabemos que somos sus siervos, o sea, Él fue siervo primero, pero Él fue primero nuestro siervo y no nosotros, pues nos sirvió como un cordero expiatorio que derrama su sangre y muere, porque
por los que habíamos de creer en Él, a pesar de que estábamos en nuestra indignidad, muertos en delitos y pecados, y no podíamos ofrecer nada a cambio. Y así Él, el Señor, cargó con nuestra culpa y sufrió nuestro castigo horrible en la cruz, mostrando así una señal de la grandeza de su amor perfecto hacia nosotros. Nosotros amamos a los demás, pero un amor cercano a este que experimentó el Señor con nosotros, o nos amamos más a nosotros mismos. Por ello, el Señor Jesús nos llama a seguir su ejemplo. Entonces debemos abandonar nuestro egocentrismo. Nos dice, yo soy el primero. Pero ahora no debemos pensar primero en nosotros y cambiar y asumir que aquello de que no quiero ser servido, sino que quiero servir. El Señor desea que seamos humildes y altaneros y soberbios, y saltamos sobre el prójimo exigiendo primero solo nuestros derechos. Debemos imitar su amor sacrificial. ¿Lo haces tú? ¿Cuántas veces pasamos a llevar a otros por lo que le despreciamos, confundiendo su humildad hacia nosotros y su amor con debilidad que despreciamos, ya que pretendemos que sea y actúe como somos nosotros, arrogantes, prepotentes, egocéntricos, y no entendemos esa humildad que refleja el amor de Cristo hacia nosotros. Vemos que cuando sufrimos como Cristo sufrió y amó, cuando damos como Él dio, sin pedir nada a cambio, solo así podemos irradiar de verdad y darnos cuenta que en nosotros se refleja Cristo y actúa el poder de Dios de manera que el Espíritu Santo actúa efectivamente en nosotros. Por otra parte, el Señor en su condición humana oraba constantemente, sufría hasta derramar gotas de sangre en, en su sudor. Lo vimos cuando oró en Getsemaní, cuando se daba cuenta de que su final estaba cercano. Era compasivo. Llora ante la tumba de su amigo Lázaro al ver el dolor de los familiares y de quien le amaban. Él entendía nuestras debilidades y era compasivo. Ahora, ¿somos nosotros iguales? ¿Compasivos? El Señor Jesús estaba presto o atento a perdonar. ¿En caso nosotros somos iguales a Él? ¿O por el contrario, endurecemos nuestro corazón y no otorgamos el debido perdón? Notemos que el Señor Jesús también sufrió todo esto, pero sin pecado. Por otra parte, ¿acaso muchos de nosotros no nos separamos de aquellos que son considerados parias sociales, como ladrones, prostitutas, alcohólicos, idólatras, drogadictos, etcétera? Por el contrario, el Señor se reunía, comía y le predicaba a aquellos considerados en desechados sociales, así también con los pobres, las mujeres, los niños, los enfermos y los pecadores. Ejemplos de ello se ven en sus parábolas, la parábola del samaritano, el hijo pródigo o la oveja perdida, reflejando el amor incomparable de Dios hacia los desdichados, ese amor representado
es lo que sentía nuestro Señor Jesucristo. Piensa, tú, si practicas tal tipo de amor, es lamentable ver y escuchar cómo hombres y mujeres de todas las edades declaran amar más a un perro que a su prójimo, cuando el Señor nos manda, sí, nos manda amar al prójimo. Amamos a Dios como nos amamos a nosotros mismos y no a reemplazarlo por un animal como es un perro, por ejemplo. Lo que nos quita el hecho de amar a un animal, pero en su justa dimensión y lugar. Debemos tener en cuenta que nuestro Señor no nos entiende, pues nos concede y sabe de nuestras tentaciones y nos muestra con su ejemplo que podemos, al igual que Él lo hizo, soportar estas tentaciones carnales o humanas, pues Él nunca pecó ni se tentó. El Señor Jesús en su condición de hombre vivió en comunión con el Espíritu Santo y en completa sumisión y obediencia con el Padre. Es por ello que nos entiende y nos llama a andar como Él anduvo, obediente, compasivo, perdonador, etcétera. Por otra parte, debemos saber reconocer que el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y Él existía antes de la fundación del mundo, es decir, antes de nosotros, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan 1, versículo 1 y 2 nos dice, perdón, sí, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas y sin Él, Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego, refiriéndose a su humanidad, es decir, a su condición de hombre, Juan 1.14, en la que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio, por medio de sus milagros y prodigios, nos muestra que el Señor Jesucristo era Dios y tenía el poder de sanar a todo tipo de enfermos, como así también el de resucitar. Podía caminar sobre el agua y ordenar cesar a una tormenta, etcétera. Recordemos además que el Señor Jesucristo nos envía y nos manda el Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes. El Evangelio nos declara con respecto al Señor Jesucristo, Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis en su nombre, tengáis vida en su nombre. Ahora, como parte final, el conocerle al Señor y parecernos cada día más a Él, debemos entender que tal hecho se presenta como una necesidad urgente y cotidiana en nosotros los creyentes, más cuando la Biblia nos enseña claramente, de manera contundente, sobre las características de nuestro Señor al que debemos imitar. Debemos tener presente entonces y poner en práctica lo que el Señor realizó en su condición de hombre, pero la pregunta final de esta prédica o conferencia es si estamos realmente seguros en nuestro corazón por amor a Dios y su mandato y deseamos un corazón cada día más parecernos a Cristo, por el cual comprometimos todo nuestro empeño. Bueno, les digo, estimados que me estáis escuchando, en esto pensar. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo les ha traído una enseñanza más sobre justamente la ruta bíblica de nuestro Señor. Se despide usted su anfitrión y amigo Julio Cien
Corto. Si usted considera que esto ha sido de edificación, bueno, compártalo, ayúdanos a poder compartir las enseñanzas sobre la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Si usted no se ha suscrito, suscríbase al programa. Y si este le ha sido de su agrado, bueno, colóquenos una manito, un dedito, un like. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.